Que a veces decimos, todo el mundo lo hace. No. ¿Han oído eso? A lo mejor hasta ustedes lo han dicho, ¿eh? No es cierto, espero que no, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Ay, pastor, no está tan mal. No está tan mal. Es más, cuando el pastor llega y les exhorta de algo, dice, sí, le digo aquí que algo, sí, no, ese ejemplo, hermano. Sí, pero ¿ya viste a Juan Ramón? Juan Ramón está haciendo lo mismo y no le estás diciendo nada. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué depende? De que le diga Juan Ramón y que le diga, de ver a todos los demás, ¿no? ¿Cierto o no? En lugar de decir, sí, está bien, voy a tratar de cambiar. ¿Amén? Voy a tratar de mejorar. Voy a dejar ese pecado, ya. Pero si se me hace que en la iglesia todos traen cara de yo no fui, pero tienen sus cositas. A mí se me hace que tienen por ahí. ¿Me explico? Y decimos, no, ahí son hipócritas todos. La verdad son falsos. No es cierto que son tan santos. En lugar de decir, hay mucha gente que en la Biblia, héroes de la Biblia, y que a través de 2000 años de cristianismo han sido consagrados, fieles, con una vida de fe y santidad que nos deben inspirar a nosotros. Amén, hermanos. Nos deben inspirar a nosotros a ya despojarnos del pecado que nos asedia, que nos enreda. Qué tremendo. Número 2, debo dejar a un lado mi pecado porque es un lastre que estorba mi vida cristiana. Debo dejar a un lado mi pecado porque es un lastre que estorba mi vida cristiana. Vamos a leer de nuevo el versículo 12:1, por favor, hasta la palabra asedia. ¿Están conmigo? Hasta la palabra asedia. Y vayan grabándolo en su mente y en su corazón. Dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto nosotros también, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Escúchenlo ahora. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya lo expliqué, qué tremendo. Pero después dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Si tú tuvieras la oportunidad, bueno, lo estamos teniendo la oportunidad de ver, pero aún pensando cuando lo hemos hecho, si tenemos la oportunidad de ver a los atletas correr, ¿qué llevan encima? Pues un uniforme bastante ligero, ¿no es cierto? Bastante ligero. Aunque sean friolentos de Orizaba, no traen su chamarra, ¿verdad? Porque ay, es que tengo frío, ¿verdad? Tengo frío y yo quiero correr con mi chamarra. ¿Han visto alguno que corre con su chamarra? No, ¿verdad? No es por ofender, no, pero el asunto es por dar un ejemplo, nada más. Es que yo me pongo doble pants y traigo mi pijama abajo, porque no, es que hace un frío aquí en Londres y llueve. ¿Han visto correr a alguien con su paraguas y con un impermeable? ¿La han visto correr así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sería ridículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es peso. O con unos así aquí, la Santa Muerte, o queremos rock, algo aquí, un colguije ahí, ¿verdad? Que estén. ¿Han visto así? ¿Han visto a alguien? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es peso, aún la misma ropa. Esa chamarra no pesa la gran cosa, pero te la pones para correr un maratón y vas a ver si no te pesa, ¿no? El asunto es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos así. Hermanos amados, en el nombre del Señor Jesús, con el corazón en la mano, yo quiero decirle que algunos de los cristianos de esta iglesia y de otras iglesias no pueden caminar la vida victoriosa porque hay mucho pecado en su vida, porque el pecado les está asediando, porque están como el pípila, con el pecado encima, y no lo quitan, y no lo quitan, y no lo quieren quitar. Y la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Escucha otras traducciones, es tan interesante ver esto. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, escucha, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Esta traducción me gustó mucho. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos. Ahora, son dos cosas diferentes. Habla de pecado.
pero habla de lo que nos estorba. Y sabes, ahí en esa cosa nos estorba, no es tanto pecado, son cosas que nos estorban para correr. El atleta no va a estar ahí, besos a mi novia, saludos saludos a mis papás, a mis abuelitos allá en Tumuntú, besos, ¿no? Va a estar así. ¿Por qué? ¿Por qué no está saludando a todos o saludando a las cámaras? ¿Por qué? Le estorbaría. Tiene su mirada puesta ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? Y entonces los cristianos, ¿me explico, hermanos? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos, hermanos? Estamos ocupados acá y allá y allá y allá. Y la meta, ¿dónde está la meta? ¿Cuándo vamos a estar caminando y corriendo hacia la meta que es Jesús? ¿Por qué no se nota el crecimiento? ¿Por qué no se nota que mi matrimonio es mejor? ¿Por qué no se nota que mi carácter es mejor? ¿Por qué no gano más almas que antes? ¿Por qué no estoy haciendo las cosas bien delante de Dios? Tal vez porque no estoy despojándome de lo que me estorba. Por tanto, dice la Biblia de las Américas, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado, que esa me gustó también, que tan fácilmente nos envuelve. Hebreos 12:1 también, la Nueva Versión Internacional, dice: despojémonos del lastre. Qué interesante palabra. Del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. La otra traducción dice: debemos despojarnos de todo impedimento y mantenernos a distancia del pecado que nos asedia. En este versículo, cuando habla de despojarnos de todo peso, ¿sabes a qué se refiere? Al peso, usa la palabra en griego, el sentido en griego, al peso que tiene una mujer embarazada. Las mujeres entienden muy bien esto. Bueno, digo las mamás, perdón. Las mamás entienden muy bien esto, ¿cierto? Porque trajeron un pequeño peso, algunos si era Eric o Juan Ramón, yo me imagino, ¿verdad? Un pequeño peso así, ¿verdad? Y obviamente a los 8 meses y medio, ya se imaginan, ¿ya se acuerdan? ¿Cómo estaban? Ya caminan así como pobrecitos, no, ya andan así, porque traen un gran. ¿Tú pondrías a unas embarazadas a 100 metros planos con obstáculos? ¿La pondrías? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Peso, obviamente, aún suponiendo que el bebé no se muere si se caen, ¿verdad? Pero el puro peso ya no podría. De eso nos habla la Biblia. Yo quiero decirte, hay cristianos embarazados. Hay cristianos que no caminan bien la vida cristiana porque están embarazados. ¿Me explico? Y el peso, se llaman mentiras, se llama avaricia, se llama orgullo, se llama rebeldía, y está pero así de gordo, ¿verdad? Y no caminan ni caminan, porque el pecado se llama rencor, se llama amargura, a veces hasta vicios. Uno que es que no tiene, es más, donde dice la Biblia de no fumar. Cuando yo veo en la Biblia, un pastor dijo eso, válgame. Un pastor por ahí en algún lugar. Es que la Biblia no dice de no fumar. Entonces por eso yo no le digo a mi congregación que no fume, ¿verdad? Entonces, están así de gordos. ¿Tú crees que van a caminar con Cristo? ¿Van a correr? No. Ni trotar, ¿verdad? Van a rodar. Todas aquellas cosas que, escuchen hermanos, todas aquellas cosas que son hasta buenas, y eso nos pega a nosotros, los cristianos. Todas aquellas cosas que son hasta buenas, que son hasta honorables, que hasta las aplaude el mundo y son cosas bonitas, pero que en un momento dado están impidiendo que nosotros sigamos corriendo con gozo y victoria la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes qué puede ser? Tu trabajo. ¿Cierto o no? El trabajo es bueno, sí, excelente, qué bueno. Y algunos hasta presumen de que son muy trabajadores. Sí, ¿y Dios?
¿Y el Señor? ¿Y tu familia? Puede ser el dinero, puede ser la escuela también. Algunos tienen a la escuela como un Dios, y yo no estoy promoviendo que repruebes, no. Lo que estoy dividiendo es, Dios es en primer lugar y la escuela es un instrumento para honrar a Dios, amén. Y haz las cosas bien, pero que no sea tu ídolo. Y algunos tienen como ídolo las cosas de este mundo. La mayoría de cristianos a veces somos como mujeres embarazadas ahí, con excesivo trabajo, excesivo amor por la escuela, excesivo amor por la carrera, perfeccionismo en todo lo que hacemos, ¿verdad? El querer siempre tener cosas mejores en lo material, en nuestro automóvil, nos afanamos, ya no sabemos qué hacerle. El perfeccionismo en las cosas, ¿verdad? Que hacemos de trabajo, el excesivo amor a la familia. Tenemos familitis. ¿Han oído de esa enfermedad? Es grave, ¿no? La familitis. Tenemos, en lugar de estar honrando a Dios, estamos honrando a la familia solamente. Los mexicanos tienen mucha mamitis. Bueno, los que están aquí no, ¿verdad, hermanos? Pero algunos mexicanos tienen mamitis. No se despegan de la mamá. Papitis, casi no, esa no, casi no. Papitis, pero hermanitis también se da mucho, hermanitis, ¿no? Y en lugar de yo estar sirviendo a Dios y estar compartiendo el evangelio con personas que no conocen del Señor, tengo familitis. Debo despojarme del peso que no me deja servir al Señor. Amén, hermanos. La Biblia dice claramente: y el pecado que nos enreda, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, en especial del pecado que nos asedia, y mantenernos a distancia del pecado que nos asedia. La palabra asediar significa significa cercar un lugar para impedir que salgan los que están en él o que reciban socorro de afuera. Sinónimos son cercar, bloquear, sitiar, invadir, importunar, acosar, molestar, no dejar ni a sol ni a sombra, hostigar, ¿no? Eso hace el pecado con ¿quiénes? Contigo, conmigo, ¿no es cierto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No sé si alguien trae un Kleenex, porque estaba tratando de hacer alguna señal, pero no puedo hacerla, así que mejor hablo, ¿verdad? ¿Quién no habla? Dios no lo oye, como dice la Biblia. Bueno, eso no lo dice. Muy bien, gracias, muy amables. Ok. Entonces, ¿qué hace el pecado en nuestra vida, hermanos? ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Nos asedia. Eso es lo que hace. Nos cerca, nos bloquea. No nos deja ni a sol, ni a sombra. No nos deja. Está allí acechándonos todo el tiempo. ¿Tú crees que va a ser así como que, ay, nada más un pequeño pecadito? No. El pecado nos asedia. El pecado nos acecha, nos va acercando, nos va envolviendo, nos va enredando. Ya cuando acuerdas y quieres salirte de tu pecado, ya estás hasta acá. El pecado nos asedia, nos asedia. Hay un peligro muy grande que se cierne alrededor de nosotros, que nos enreda, que nos va envolviendo, que nos va silenciosamente cercando. Es llamativo, ese es el asunto. El pecado es llamativo, es placentero, nos gusta, a la carne le gusta. Entonces nos va envolviendo, nos vamos alejando del Señor. Los que están faltando mucho a la iglesia, tengan mucho cuidado, porque seguramente el pecado ya les ha acercado. El faltar a la iglesia es un síntoma indiscutible de que el pecado o el peso de algo nos está haciendo ir hacia abajo. Nos está acechando, nos está asediando, nos está enredando. El pecado es así, sutilmente nos enreda, tremendo. Y a veces digo, ay, un domingo, bueno, hoy no puedo. Hoy vamos al parque. Bueno, ok, vamos, porque la familia es importante. Ok, vamos al parque. El siguiente domingo, hoy tampoco podemos. Hoy vamos con la familia, porque los parientes son importantes también, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, porque algunos tienen como costumbre. Va asediando, va acechando, y en realidad vamos perdiendo. ¿Te has fijado cómo
están enredadas las vidas de algunas personas? ¿Se han fijado en eso? A mí me da mucha... Me salté, ¿verdad? ¿Algo? Ah, ok. ¿Te has fijado cómo están enredadas las vidas de algunas personas? El pecado nos va enredando. Ahora, estoy hablando de ejemplos prácticos. Ustedes y yo conocemos a jovencitos de 18 años, 22 años, 25, que sus vidas ya están completamente enredadas, ¿cierto o no? Casi todos podemos dar un ejemplo de alguien que tiene 18, 20 o 24 y su vida está completamente, pero completamente envuelta, enredada en el pecado. Y a lo mejor ya está sumido, hasta en la cárcel o en Alcohólicos Anónimos o en una granja o algo, porque ya está totalmente enredada, totalmente enredada, totalmente. ¿Te has fijado que personas con una vida joven ya están totalmente enredados por el pecado? ¿Te has fijado cómo jóvenes están envueltos en las cadenas del pecado sin poder salirse? ¿Cómo empezaron a enredarse? ¿Cómo llegaron a este punto de problemas terribles? ¿Por qué su vida está tan envuelta en cuestiones difíciles? Hermanos, a veces uno ya va y habla con algunas personas y empiezan a platicarle su vida, a veces hasta 2 horas o 3 y uno por dentro dice, bueno, ¿y cómo le hiciste para enredar tanto el asunto, verdad? Me casé con este, después me divorcié, después me metí con este y tengo otro hijo con aquella y después, pero también una noche de copas y una noche loca, pues tuve otra con aquella, ¿verdad? Y total que ya tengo chamacos por todos lados y dices, válgame Dios, ¿verdad? Y aparte soy alcohólico y tengo cirrosis, Dios. Y dices, bueno, ¿cómo le hiciste para meterte en todo eso? ¿Me explico? ¿Cómo te enredaste tanto? Bueno, porque nos metimos al pecado pensando que era algo bonito, ¿no? Algo precioso, y nos va enredando. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así empiezan las personas pensando en que es algo bueno y terminan mal. El objetivo de esta serie de estudios, y yo quiero compartírtelo claramente, el objetivo de esta serie de mensajes es que podamos concientizarnos de la gravedad de ciertos pecados comunes, cotidianos y normales para todos, pero que son tremendamente peligrosos y de los cuales tenemos que deshacernos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que deshacernos de ese pecado. Gracias, ya me ven muy mortificado. Gracias. Caín es un ejemplo interesante, hermanos. ¿Se acuerdan de Caín? Ofrecieron ofrenda a Caín y Abel. Dios miró con buenos ojos la de Abel porque era con fe y de un corazón limpio. Y a Caín le dijo, no, yo no voy a recibir tu ofrenda. Pero Caín, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Caín? Se enojó. Vemos algunos discípulos de Caín que nos enojamos mucho, ¿verdad? Y más cuando a algún hermanito le va bien y dice, ay, ¿por qué a él sí lo bendice y a mí no? Y nos enojamos. Bueno, Caín se enojó, pero Dios le dijo algo interesante. A ver, Caín, ven para acá. Le llamó, le llevó a su oficina el Señor y le sentó ahí en el huerto del Edén, bajo un árbol de manzanas o de plátanos, no sé, pero estaba ahí y le dijo, mira, Caín, la cosa está así, la onda está así. Si haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? ¿Recuerdan ese versículo? Si haces lo correcto, no vas a ser enaltecido. Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Interesante. Y es lo que Dios te dice hoy a ti. Si haces lo correcto, no serás enaltecido. Pero si no, el pecado está a la puerta. ¿Sabes qué significa eso? El pecado está a la puerta. La palabra yace a la puerta o está a la puerta puede traducirse como está agazapado. Y describe a la perfección la postura de un animal de caza que estudia intensamente a su víctima para pegar el dramático salto que lo pondrá ahí en sus garras. Interesante, ¿no? Hermanos, yo les digo, hay que hacer lo correcto. Amén. Hay que despojarnos, porque el pecado está al acecho. El pecado está al acecho, como en el caso de Caín. ¿Qué pecado es el que te estás echando? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué pecado te estás echando?
¿Qué pecado es el que te está envolviendo? ¿Qué pecado? ¿Por qué tu vida cristiana no avanza? ¿Por qué tu vida cristiana no está dando fruto? ¿Por qué no estás ganando almas? ¿Por qué no estás discipulando? ¿Por qué no estás en ministerios en la iglesia? ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? ¿Por qué? ¿Qué pecado es el que te está acechando? ¿Es acaso la flojera o la indiferencia? ¿Es acaso la rebeldía a las cosas de Dios? ¿Es acaso el materialismo o el excesivo amor al dinero? ¿Es acaso el pecado del orgullo o la soberbia? ¿Es acaso el pecado de las mentiras y las falsedades, la hipocresía? ¿Es acaso el pecado del enojo, los gritos, la violencia, las groserías y la ira? ¿Es acaso el pecado de la inmoralidad sexual? ¿Es acaso el pecado de robarle a Dios en tus diezmos y tus ofrendas? ¿Es acaso el pecado que te está acechando y no has dejado? La Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos enseña que debemos despojarnos de esos pecados que nos asedian. Vamos a terminar ahí con el cañón y vamos a concluir, hermanos, por favor, con lo último que dice la palabra de Dios, por favor. Vamos a leer el versículo 1 y parte del versículo 2 hasta, no vamos a quitar eso, hasta el versículo, hasta donde dice consumador de la fe, ¿verdad? Consumador de la fe. Dice, es que yo no sabía. Ok, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hasta ahí, hermanos. Vamos a concluir. ¿Se ha entendido? Debemos despojarnos del pecado que nos asedia, porque hay grandes ejemplos en la Biblia y en la historia del cristianismo que nos motivan a hacerlo. Pero también la Biblia dice que debemos despojarnos del pecado y del peso que nos asedia, porque si no vamos a terminar tirados y no vamos a poder seguir adelante a la meta. Amén, hermanos. Y finalmente es muy bonito el Señor, porque nos dice lo que debemos dejar de hacer, pero como conclusión dice lo que nosotros sí debemos hacer. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice una frase tremenda: puestos los ojos en Jesús. Se están tocando abajo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Yo quiero decirte, la vida cristiana se resume en una frase: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Tú empiezas tu vida cristiana poniendo los ojos en Cristo, amén. Y cuando morimos y hemos tenido la muerte cerca de nuestra familia, cuando morimos, nuestros ojos están, te aseguro que ahí no piensas en tu auto. Y escúchenme, hermanos, por favor, por vida suya, no pensamos en el negocio, no pensamos en el auto nuevo, no pensamos en la ropa de marca, no pienso en iPod, no pienso en mi celular de no sé cuánto. ¿Piensas en eso? Cuando estás a punto de partir, tienes los ojos puestos en Jesús, quien te va a recibir en las moradas eternas. Amén. Así que yo te invito con todo mi corazón en esta mañana a despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia, y que pongas tus ojos en Jesús. Sigue corriendo, hermano. Amén. Sigue corriendo, sigue poniendo los ojos en Jesús. La cuestión es que cuando uno se desanima, y a mí me ha pasado, en los peores momentos de mi vida cristiana, cuando he querido dejar hasta el ministerio, dejar de predicar, y estás ahí apachurrado hasta el fondo del baúl ahí, y ya no quieres ni salir ni que nadie te vea. Cuando estás allí, la Biblia dice: corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No soy mejor que nadie, ni tú eres mejor que nadie, pero qué bonito poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Amén, hermanos. Puestos en pie, hagamos una oración para terminar.